cambio del orden del día, señor presidente. Con su permiso. Quito, 12 de marzo de 2018, oficio número 151-MMCC-AN-2018, asambleísta Carlos Berman, vicepresidente de la Asamblea Nacional en su despacho, de mi consideración. El pasado 6 de marzo de 2018, nuevos acontecimientos violentos se reportaron en el Centro de Rehabilitación Social de Turi de Cuenca, actos que pusieron en peligro la vida de funcionarios penitenciarios y que desenmarcaron en muerte de arma de fuego de una persona privada de la libertad. Con este antecedente expuesto en mi calidad de asambleísta nacional y amparada en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted se sirva realizar un cambio del orden del día de la sesión número 504 del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para el 12 de marzo de 2018 con la finalidad de que se incorpore como segundo punto del orden del día el debate y la aprobación del proyecto de resolución que solicita la comparecencia de la doctora Roxana Alvarado Carrión, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Culto ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que informe el estado actual de los centros de rehabilitación social en el país, las causas que dan lugar a constantes amotinamientos y muertes violentas, en el plan de mejoramiento de la seguridad interna, así como las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Adjunto texto. Atentamente, María Mercedes Cuesta, asambleísta nacional, señor presidente. Hasta ahí el texto. Tiene la palabra la asambleísta María Mercedes Cuesta. Señor presidente encargado, buenas tardes a todos los compañeros legisladores. En medio de todo este episodio político, recibí con profunda preocupación la noticia de muertes violentas por disparo en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, la noche del 6 de marzo de 2018. Esto sumado a la preocupación que generó la noticia del amotinamiento ocurrido el día 3 de enero de 2018 en el pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur Turi de Cuenca, por parte de grupos de personas privadas de la libertad, PPL. Sí, señores, estamos hablando de amotinamientos en el pabellón de máxima seguridad. Recordemos también que en el mismo escenario del Centro de Rehabilitación Social de Turi, el 21 de diciembre de 2017, el país entero se conmocionó con la noticia del presunto suicidio de José Fabián Nero, alias El Chino, el principal sospechoso de un atroz crimen, el crimen de la pequeña Emilia, brutalmente violentada y asesinada. José Fabián Nero se habría quitado la vida apenas horas después de haber sido ingresado en la celda de Turi sin que nadie vea y sin que nadie escuche absolutamente nada. 3 sospechosos de un atroz crimen en la misma celda. ¿Dónde estaba la seguridad? Creo que todos los ecuatorianos nos lo preguntamos. Y eso no es todo. En septiembre y diciembre de 2017 se conoció de casos de personas privadas de la libertad que habrían sido brutalmente apuñaladas en sus propias celdas, en los centros de rehabilitación social de Turi y en la penitenciaría de mujeres de la ciudad de Guayaquil, respectivamente. Casos que sin duda deben llevarnos a una reflexión mucho más profunda sobre cómo las autoridades necesitan brindar soluciones técnicas y realistas al problema de nuestro sistema penitenciario. Y también analizar la situación de los privados de libertad, imponiendo su propia fuerza, porque así parece que fuera, para manejar las cárceles. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 201, determina que el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y también la garantía de sus derechos. Cifras del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos nos dicen que actualmente existe un 42% de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. A esto se debe adicionar los constantes reclamos de los PPL y de sus familiares, incluso por la falta de servicios básicos y de elementos mínimos para su subsistencia y rehabilitación. Pero debo decir que no ocurre en todos los centros de rehabilitación, sino en ciertos centros del país. Condiciones de ese tipo impiden de sobremanera la correcta ejecución de la política penal y de rehabilitación social, de una verdadera rehabilitación que dispone la Constitución de la República del Ecuador. Al respecto, el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal señala
entre los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad la integridad física, moral, psíquica y sexual. Asimismo, la persona privada de libertad tiene derecho a presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del Centro de Privación de Libertad o al juez de garantías penitenciarias y recibir respuestas claras y, por supuesto, respuestas oportunas. Señor presidente encargado, la gravedad de estos hechos nos debe llamar como legisladores a debatir sobre la importancia de conocer de primera mano las acciones que ha tomado el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para combatir la violencia interna en los centros de rehabilitación y el plan de mejoramiento de las condiciones de vida de los PPL. Quiero invitarlos a todos ustedes, compañeros asambleístas, a pronunciarse sobre la pertinencia de solicitar la comparecencia de la doctora Rosana Alvarado Carrión, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para que de manera franca, directa, informe el estado actual de los centros de rehabilitación social del país, las causas que originan los constantes amotinamientos y el plan de mejoramiento de seguridad interna, así como las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Esto es imperativo, así es, imperativo que la Asamblea Nacional conozca de la primera autoridad, es decir, de la ministra de Justicia, los datos que refleja el sistema penitenciario en el país, así como las medidas que se están tomando para evitar hechos violentos que puedan afectar la integridad tanto del personal administrativo, de guías y, por supuesto, de los PPL en los centros de rehabilitación. Con todo esto, compañeros legisladores, debatamos, les pido, con objetividad, sin sesgos, ni banderas políticas, ni partidistas. Direccionemos nuestros esfuerzos y pensemos en un mejor sistema de rehabilitación social. Este podría constituir el primer paso legislativo de este 2018, pensémoslo así, porque es así de importante, para instar a las autoridades a priorizar recursos para llevar a cabo los cambios necesarios y que sean concretos, que mejoren el sistema penitenciario y que ayuden a devolver el control al Estado a las acciones que allí adentro ocurren. Convoquemos a la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado Carrión, para que comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional e informe de las acciones, los correctivos que la cartera de Estado a su cargo ha emprendido para evitar los constantes amotinamientos en los centros de rehabilitación social. Requiramos de la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos un informe pormenorizado del estado actual de los centros de rehabilitación social del país, las causas que se han detectado para los amotinamientos y el plan de mejoramiento de la seguridad interna, así como las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Es lamentable que pese a la nueva infraestructura de ciertos centros, porque no pasa en todos, el sistema de rehabilitación social no logre dotarse de los elementos más esenciales de los sistemas penitenciarios contemporáneos en técnicas de protocolos y seguridad para su administración. Finalmente, quiero dejar algo muy claro, porque a veces se confunden las cosas aquí en el Pleno. Esto no es nada personal contra la señora ministra, al contrario, creo que es una mujer brillante, valiente, a quien respeto. Pero el Pleno de la Asamblea no es un paredón. Aquí nosotros los legisladores, todos debemos convocar y llamar a las autoridades de control, sujetas a nuestro control, para que rindan cuentas las veces que sean necesarias, sobre todo en asuntos que causen conmoción nacional. Hoy se debe analizar más vías para aumentar la seguridad de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario. Yo no me olvido de Emilia, no me queda claro, todavía duele y necesitamos, todos los ecuatorianos, una explicación. Por favor, compañeros, los invito a que nos unamos en esto. Son simplemente unas declaraciones y unas preguntas. Gracias. Buenas tardes. Someta a votación, señor secretario. Por favor, señores asambleístas, sírvase a registrar en sus curules electrónicas.
95 asambleístas presentes, señor presidente. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Mercedes Cuesta. Vamos a rectificar la votación, señor secretario. Por favor, presente los resultados, señor operador. 59 votos afirmativos, 6 negativos, 0 blancos, 30 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día solicitado por la asambleísta María Mercedes Cuesta. Señor presidente, sí hay una solicitud de pedido de rectificación de la votación de la asambleísta Elizabeth Cabezas. Por favor, señores asambleístas, por favor, se solicita sírvase en registrar en sus curules electrónicas. Señores asambleístas, se pone en su consideración el cambio del orden del día solicitado por la asambleísta María Mercedes Cuesta. Consígnese un voto, por favor.
Señor operador, presente los resultados. Afirmativos 57, negativos 6, blancos 0, abstención 32. No ha sido aprobado la solicitud de cambio del orden del día, señor presidente.